Para continuar con nuestro programa académico, voy a presentarles al doctor Jorge Espinosa Campos. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y expresidente de la Federación Mexicana de Diabetes. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer al doctor Antonio González, que preside este grupo de estudio mexicano sobre síndrome metabólico, por haberme invitado a participar al mismo. Gracias, doctor González, Antonio. Y cuando el doctor González me invitó a participar en este congreso, tuve que decirle que sí, no podía decirle que no por diferentes tipos de motivos o situaciones, pero le pedí que me diese una plática sencilla, ¿sí? Una plática en la cual no pudiese yo trabajar a profundidad por cuestiones de tiempo y por otro tipo de cuestiones, y pues aceptó darme esta plática que la considero yo sencilla pero interesante, ¿sí? Fíjense ustedes qué importancia y qué importante es precisamente asistir a este tipo de reuniones por diferentes motivos. Uno de los principales es obviamente el conocimiento. Yo quiero felicitar a la doctora Paola Vázquez por la excelente plática que acaba de sustentar y darnos a todos nosotros, ¿sí? Hay una serie de cosas muy interesantes que tuve la oportunidad de estar aquí presente en la plática de la doctora, porque aprendí muchas cosas, ¿sí? Y aprendí, una de las cosas es obviamente que no voy a profundizar en el grado del conocimiento que tiene la doctora Vázquez en esta área que nos estuvo platicando, sino profundizar en el conocimiento que me dé a mí la oportunidad de conocer, ¿sí? Y si algunas cosas de estas no las comprendo, voy a ir a preguntarle para poder comprenderlas, es decir, conocer, comprender, y después posteriormente aplicar este conocimiento al área que nosotros queremos aplicar, que es hacia nuestros pacientes. Es decir, va a haber muchas cosas que, créanme, no entendí, obviamente, por la profundidad del conocimiento desde el punto de vista molecular y genético que la doctora Paola Vázquez nos dio, pero que si pongo atención a este conocimiento y no entiendo algunas cosas, repito, puedo ir, sé dónde trabaja, etcétera, a que me explique para poder comprender este conocimiento y a qué lo voy a aplicar. ¿A qué lo voy a aplicar? Vamos a ver la plática, no me voy a meter ahorita en esta plática, pero ¿en qué lo puedo yo aplicar lo que la doctora Paola Vázquez nos acaba de dar en estos conocimientos? A ver, ¿en qué lo vamos a aplicar para lo de diabetes y síndrome metabólico? Vamos a ponernos a pensar en qué vamos a aplicarlo. Hay una serie de términos muy interesantes que Paola, ya la voy así a tutear en ese sentido, no solamente principalmente por mi edad. Cuando a mí me preguntan cuántos años tengo, les digo que todos, ¿sí? Estoy en esa franja de las presentaciones de diapositivas que dice población igual o mayor a 65, ahí estoy yo, ¿sí? Yo ahorita tengo 70 años de edad, y entonces, fíjense qué interesante, hubo un término que mencionó ella que se llamó memoria epigenética, ¿sí? Memoria epigenética, y ya nos dio la definición lo que es la epigenética. Entonces hay que ponerla. Es una serie de situaciones determinadas, que me corrija después Paola, ¿sí?, en las cuales el medio ambiente puede influir sobre una información genética que no modifica el DNA, sino es decir, no hay un polimorfismo, no hay los famosos SNP que nos mencionó, etcétera, el polimorfismo de un nucleótido simple, ese es el SNP, ¿sí?, pero que va a actuar en alguna forma determinada, que va a modificar una expresión determinada a través de una serie de factores de transcripción, y nos dio la definición de factor de transcripción, que específicamente va a actuar sobre un tipo determinado de células, y nos habló de un factor de transcripción, el PDX, que es necesario para la expresión del páncreas. Y luego nos dijo una serie de situaciones muy interesantes la exenatide,
¿sí? Que no les quiero decir el producto comercial de una compañía farmacéutica, que es un análogo del receptor para GLP-1 que puede alterar este tipo de factor de transcripción y que se exprese el páncreas en ese sentido, en modelos de experimentación animal. Fíjense qué interesante. Todo esto que les platico es obviamente porque tengo un fundamento o un soporte desde el punto de vista de conocimiento que es necesario que lo tenga. Si yo soy endocrinólogo y voy a ver pacientes con diabetes mellitus, debo de tener por lo menos un mínimo de conocimiento desde el punto de vista molecular para poder aplicar aquel producto que yo le voy a dar a mi paciente, ¿sí? Lexenatide, un factor, un análogo del receptor del GLP-1, que ya hay varios análogos que ustedes conocen y que lo podemos utilizar en la diabetes. Entonces, fíjense, a un lado de la memoria de tipo metabólico, que también es un elemento que conocemos principalmente en un tratamiento intensificado para la diabetes mellitus tipo 1, que va a traer como consecuencia una disminución de las complicaciones micro y macroangiopáticas, ¿sí? Es una memoria metabólica. Existe una memoria epigenética, y es una memoria epigenética muy interesante que va a influir el medio ambiente desde el proceso del desarrollo prenatal. ¿Sí? No solamente va a ser el martes 13 de este mes, ¿sí? Felicítenme por favor, nació mi séptimo nieto. Tengo 9, 2 mujeres. Y nació el martes 13, o sea, hace 2 días. Interesantemente nace de mi hija, que tiene 36 años de edad, ¿sí? O sea, es añosa, es primigesta, es un producto valioso. ¿Y qué le pedí yo al ginecobstetra o puse atención? Que en la semana 24 y 28 del embarazo le hiciera su prueba de escrutinio para ver si no tenía diabetes mellitus gestacional. Y mi hija tuvo diabetes mellitus gestacional. 36 años, primigesta, producto valioso, etcétera. Y tuve la oportunidad yo de controlar su aspecto metabólico de la diabetes mellitus gestacional y afortunadamente hubo un buen control metabólico. Mi nieto masculino número 7, que también se llama Jorge, le puso un niño al Jorge, ¿sí? Jorge el niño, simple y sencillamente pesó 3.4 kilos. Yo ya estaba asustado porque a lo mejor llegaba a los 4 kilos, pero tampoco quería que bajara a 2.5 kilos, porque hay una serie de factores del medio ambiente que ya nos mencionó la doctora Paola Vázquez, que puede influir en forma significativa este medio ambiente prenatal en relación a la manifestación posterior en cuanto a enfermedades cardiovasculares se refiere de riesgo, entre ellos obesidad, todos los del síndrome metabólico. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, me felicito de haber venido temprano y pues además por respeto de haber escuchado la plática de la doctora Paola Vázquez, excelente plática de la doctora, y ya adquirí ese tipo de conocimientos, ¿sí? Y aquí veo un compañero médico, endocrinólogo extraordinario, que es un punto de referencia mío también, al que lo distingo y lo aprecio y lo respeto, porque siempre está en este tipo de reuniones aprendiendo, a pesar de que sabe mucho. Mariano, gusto en verte, ¿sí? Entonces, me felicito al estar aquí. Y yo estoy seguro que esta plática de la doctora Paola Vázquez nos va a dar referencia para que tengamos una modificación epigenética en el cerebro y nos lleve también a leer y profundizar en el conocimiento que nos dio la doctora Paola Vázquez. Bueno, hablar de diabetes mellitus y decir que es un problema de salud mundial y es un problema de salud específicamente en nuestro país, todos nosotros lo conocemos. Todos sabemos que la diabetes mellitus en nuestro país es un problema de salud muy significativo. Tuve la oportunidad a principios de la década de los 80 de estar con excelentes también médicos endocrinólogos clínicos y profesores míos que desde esa época empezaron a realmente motivarse y ver de que efectivamente ya a principios de los 80 no estaba la diabetes mellitus entre los primeros 10 lugares como problema de salud en nuestro país. Y ya desde entonces, gentes del grupo de aquí de México, en el Instituto Nacional de la Nutrición, ahora de Ciencias Médicas y de la Nutrición, gentes en Guadalajara, gentes en el ISSSTE aquí en México, gentes en Monterrey, empezaron a ver que la prevalencia de diabetes mellitus en nuestro país era aproximadamente de un 5.2%. Pero no es hasta recientemente, en los últimos 10 años, 15 años, en que la diabetes mellitus ha ido ocupando espacios desafortunadamente como problema de salud en nuestro país. Y ya desde hace 10 años, la diabetes mellitus es el principal problema de salud de nuestro país. Somos una raza PRON, PHRON, PRON,
somos una raza prevalente para tener diabetes mellitus, genéticamente, por heredabilidad, como mencionó la doctora Vázquez. Somos una raza genéticamente predispuesta a tener diabetes mellitus. Lo que pasa es que viene una serie de factores del medio ambiente muy interesantes que se mencionó, entre ellos principalmente una malnutrición, en el sentido del sobrepeso y la obesidad, y también el sedentarismo, que influye epigenéticamente en nosotros y hace que esa expresión genética vaya a traer como consecuencia, a través de los diferentes mecanismos poligenéticos que es de la diabetes mellitus tipo 2, de la hipertensión, de la obesidad, y que se manifieste la enfermedad. ¿Cómo debemos de actuar, obviamente, para que ese tipo de expresión génica, epigenética, etcétera, epigenética no influya sobre este factor? Pues actuando precisamente sobre estos factores del medio ambiente, actuando sobre eso. Y ahí es donde tenemos la gran oportunidad, precisamente nosotros como médicos generales que somos, ¿sí? Porque no olvidemos que independientemente de las oportunidades que hemos tenido en relación a desarrollarnos en cuanto a especialidades y subespecialidades que tenemos, nosotros tenemos la base principal de ser médicos, que es el médico general. Y el médico general es el médico de primer contacto en toda la problemática de salud que existe en el mundo y obviamente que tenemos en la actualidad en nuestro país. Ahí tenemos la gran oportunidad como médicos que tenemos, ¿sí? Mire, vamos a levantar la mano. Familiar de primer grado es papá, mamá, hermanos, abuelos. Y de segundo grado son primos, tíos. Vamos a levantar la mano los que tenemos un familiar ya sea de primer o segundo grado con diabetes. Vamos a levantar la mano. Los que están atrás pueden voltear y van a ver que prácticamente todos nosotros, los que no levantaron la mano van a tener otro tipo de diabetes, ¿ok? Y sobre todo un tipo de diabetes que va a necesitar tempranamente de insulinoterapia, lo cual no es malo porque la insulina es vida, ¿sí? Pero la gran mayoría de nosotros vamos a tener diabetes mellitus tipo 2, como mi hija que tuvo diabetes mellitus gestacional. Las mujeres con diabetes mellitus gestacional es un substrato extraordinariamente importante desde el punto de vista epidemiológico, porque el 6 al 8% de cada una de estas mujeres a 10 años van a tener diabetes mellitus. Ya hay estudios a nivel internacional epidemiológicos que a 10 años de distancia las mujeres con diabetes mellitus, con diabetes gestacional, el 90% de ellos van a tener diabetes mellitus. ¿Qué debo de hacer con mi hija? Dentro de 6 y 8 semanas tengo que hacerle una prueba de diagnóstico a ver cómo quedó su estado de tipo metabólico. Y le tengo que decir, sí, que se tiene que cuidar, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tener su control de tipo metabólico, su control desde el punto de vista de peso normal. Y ahí estoy haciendo una cuestión de prevención o de retardo de la aparición de diabetes. Quizás lo va a tener dentro de 20 o 30 años, pero no lo va a tener dentro de 5 y 7, si hago ese tipo de medidas que nosotros tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Ahí es donde vamos a actuar. Independientemente de que seamos un país en vías de desarrollo o emergente. A mi edad he tenido la oportunidad de conocer o de conocer, aunque no sea profundamente, a 11 presidentes, ya 12 incluyendo el actual, ¿sí? Y desde ese tiempo, desde hace 11 presidentes que yo conocí, desde la época de Miguel Alemán Valdés, ya éramos un país en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a actuar. Bueno, si bajamos un poquito la luz, por favor. Sí. Me parece que esto debe ser así. Sí. Bueno, miren, esta es una